¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todas, amigos y amigas del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica de México y del Envejecimiento Saludable. Eh, Antes que nada, felicitamos a todas aquellas personas que sean mamás de cualquiera de las formas y modalidades existentes de ser mamás. No queremos extendernos mucho el día de hoy con preámbulos o presentaciones porque ya nos conocen, ya conocen a las profesoras y porque precisamente muchos estarán al mismo tiempo que viendo esta plática, preparándose para ir a desayunar o festejar a sus mamás o que las festejen a ustedes. Entonces, bienvenidos una vez más a este segundo taller, a la tercera sesión, que estará a cargo de las profesoras Adela y la profesora Teresa. Bienvenidas. Tu audio, Adela. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, ok, perfecto. Ok, entonces muy buenos días a todos. Igualmente me uno a las felicitaciones del doctor Julio para todas las mamás y me permito compartir pantalla para empezar la charla del día de hoy. Ok, muy bien, me confirman por favor si ya lo pueden ver en pantalla completa. Sí, Ok, muy bien, perfecto. Pues entonces, déjenme algunos ajustes. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy, en nuestra tercera sesión de este segundo taller de básicos del tratamiento no farmacológico en demencia, nos corresponde hablar acerca de las estrategias para el manejo de específicamente alucinaciones e ideas delirantes. Nuevamente, agradecemos al Colegio Nacional de Medicina Geriátrica y al Consejo Mexicano de Geriatría por el aval de este curso y a Laboratorios Carnot por su patrocinio. Recuerden, como ya les he comentado en mi declaratoria de conflicto de interés, pues únicamente tienen ustedes que saber que esta charla está patrocinada por la industria farmacéutica, específicamente por Laboratorios Carnot. Sin embargo, pues esta empresa no ejerce ningún tipo de coerción para que nosotras como profesoras pues recomendemos su producto. El contenido de la charla del día de hoy, al menos lo que me corresponde a mí, que vamos a abordar la parte no farmacológica del manejo de las ideas delirantes y las alucinaciones, vamos a revisar lo siguiente. Vamos a ver la definición de estas dos alteraciones, algunos ejemplos que pueden ocurrir con los pacientes. Vamos a revisar estrategias generales de manejo, algunas probables causas y su prevención. Verán que es mucho, sin embargo, lo resumí lo suficiente para dar pie a que la doctora Tere pueda ver la parte farmacológica y no precisamente lo van a encontrar en este orden, pero vamos a revisar todo esto, lo van a poder identificar en cuanto avancemos. Vamos a recordar que la sesión pasada, la sesión antepasada, en la primera sesión, hablamos acerca de cómo pueden clasificarse los síntomas neuropsiquiátricos o también llamados síntomas psicológicos y conductuales en la demencia. Habíamos presentado este cuadro donde, bueno, aparecen todas las alteraciones que pueden ocurrir y aunque, bueno, son muchísimas, nosotros vamos a abordar algunas de ellas. El día de hoy vamos a hablar de alteraciones perceptivas, específicamente de ilusiones y alucinaciones visuales, bueno, alucinaciones en general, y de alteraciones del pensamiento, específicamente de delirios. Entonces, para que ustedes sepan de todas estas alteraciones, a qué nos vamos a referir el día de hoy y que sepan y que empecemos a pensar en cuál es el origen de algunas de ellas, como en este caso alteraciones de la percepción o alteraciones del pensamiento, que ya nos van ayudando a perfilar la definición de ellas. Bien, vamos a continuar hablando acerca de la naturaleza de los síntomas, es decir, es importante que nosotros, bueno, como profesionales de la salud que tenemos alguna cercanía con el ámbito psiquiátrico, psicológico, ya sabemos que las alucinaciones y los delirios, por otro lado, también llamadas ideas delirantes o falsas creencias, son síntomas psicóticos. Sin embargo, es importante que comentemos esto con nuestros pacientes, con las personas que nos consultan,
porque muchas veces se da esta confusión. Sabemos que las alucinaciones y los delirios son síntomas psiquiátricos que se pueden presentar en otras enfermedades como la esquizofrenia. También son síntomas frecuentes en las personas con demencia, pero esto no significa que la persona tenga esquizofrenia. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces los familiares llegan con nosotros y nos dicen, pues ya me dijeron que tiene Alzheimer, pero también esquizofrenia, ¿no? Sabemos que es posible que una persona que ha vivido con esquizofrenia después desarrolle deterioro cognitivo. Sin embargo, no es lo común. Lo común es que los familiares entienden que la persona está teniendo más de una patología y esto puede resultar más abrumador para los pacientes y para los propios familiares para poder manejarlo. Entonces, una recomendación que yo quisiera transmitirles es que expliquen a la familia, al paciente, que estos son síntomas propios de la misma enfermedad demencial y que no es una enfermedad aparte, sino que son síntomas llamados psicóticos o que pueden presentarse en enfermedades como la esquizofrenia, pero que eso no quiere decir que además el paciente además de tener Alzheimer, también tenga esquizofrenia. Sabemos que las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas o somatosensoriales y que hay muchísimos tipos de delirios, ¿no? Aquí menciono algunos: la celotipia, la suspicacia o las ideas de robo y las creencias falsas, entre muchas otras que ahorita vamos a revisar. Bueno, ¿qué son las alucinaciones? Empecemos por estas alteraciones perceptivas, por las alucinaciones. Son impresiones sensoriales o perceptivas que acontecen sin que exista un estímulo real. La persona puede ver, oír, oler o sentir cosas que no existen, y bueno, pues esta es una alteración en realidad de la capacidad sensorial o de la percepción. Las personas en algunas ocasiones pueden ser conscientes de la falsedad del fenómeno, como ocurre en la demencia por cuerpos de Levy, que la persona sí nos dice, yo sé que eso no es cierto o que es muy probable que yo esté viendo un oso en el sillón, pero pues yo lo veo, ¿no? Pero también las personas pueden actuar en función de la alucinación, como en la enfermedad de Alzheimer, es decir, no reconocer que se trata de algo que los demás no están percibiendo. La respuesta emocional a lo que se percibe puede ser en ocasiones de miedo o de terror, pero también puede dar pie a la alegría o a la diversión. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos que ocurren en la enfermedad de Alzheimer. Vaya, la respuesta emocional no siempre es negativa como lo pudiéramos imaginar. En la enfermedad de Alzheimer es importante decir que las alucinaciones son menos frecuentes que los delirios y, como lo habíamos mencionado, las alucinaciones también son un síntoma que está presente en la esquizofrenia y en otras condiciones, como pudiera ser el consumo de drogas, la abstinencia en el momento de dejar de consumir las drogas o por efecto de algunos medicamentos, y muy importante en este caso, también pudiera ser un síntoma de delirium. Entonces hay que estar muy atentos y muy alertas a eso, porque pues también nos pudiera estar indicando aquí sí la sobreposición de otra alteración. Vamos a ver una viñeta ilustrativa de cómo pueden presentarse estas alucinaciones en la demencia. Aquí tenemos unas ideas. Dice: un paciente constantemente hacía gestos y llamaba al perro que ha entrado en la casa, cuando no necesariamente hay un perro entrando en la casa. Cuando se sentaba a la mesa, una paciente solía decirle a su hija, sírveles a los niños o diles a los niños que se salgan a jugar. Esta en particular quise presentarla porque es muy frecuente, o bueno, dentro de la poca frecuencia de las alucinaciones visuales, las más frecuentes en las personas con demencia, específicamente en la enfermedad de Alzheimer, es que vean niños y que estas alucinaciones no necesariamente les representen temor o miedo, sino es aquí donde dan paso a la diversión o simplemente a emociones y reacciones neutras que podemos dejar pasar. Una tercera viñeta: un paciente le decía a su esposa con frecuencia que abriera la puerta porque están tocando otra vez, ¿no? En el caso aquí de una alucinación auditiva. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las estrategias generales que yo les puedo transmitir para manejar las alucinaciones? Bueno, lo más importante es que si la persona no suele presentar alucinaciones en el curso de su demencia y estas ocurren repentinamente, lo mejor es informar a nuestro médico de cabecera para que la valore y descarte la posibilidad de un delirium. Obviamente tenemos que ver si ha habido algún cambio de medicamentos, si la persona pudiera tener algún síntoma físico que nos indicara la presencia de alguna infección, dolor, estreñimiento. Ustedes ya saben cuáles son las principales causas que se asocian
al delirium, por si alguien de los que nos acompañan no está familiarizado con este término, pues el delirium es una alteración del funcionamiento cerebral, pero ocasionado por un desajuste sistémico, por una enfermedad física que hace que el cerebro no funcione bien, como pudiera ser, por ejemplo, deshidratación, dolor, posterior a una cirugía, cambio de medicamentos. Bueno, los fármacos suelen provocar muchas veces delirium, sobre todo en pacientes con demencia, y suele ser una condición reversible en los siguientes días, pero es necesario atender la causa y pudiera ser, bueno, una causa para acudir a urgencias. Bien, las alucinaciones se tratan en caso de que sean muy intensas y amenazadoras para el paciente o sus familiares. Nosotros podemos preguntarle a la persona si esto que ve, que escucha, le afecta o le pone nervioso y en función de eso tomar una decisión para su abordaje. Siempre que la persona con demencia manifieste tener una alucinación o nos demos cuenta que está teniendo una alucinación, lo mejor es no alarmarnos, saber que es parte, es un síntoma que puede ser frecuente en la demencia, reaccionar con calma. Lo siguiente importante es no combatir la alucinación, tampoco convertirla en un tema de discusión y sobre todo no enfrascarnos con la persona en querer decirle que lo que está escuchando, viendo o sintiendo es irreal o no existe, porque tenemos que recordar que para la persona es real. Entonces, no tenemos, vamos a tratar de no convencer, aquí no tenemos que tratar de convencer al enfermo de que lo que percibe no es real, ni tampoco insistir en la irrealidad de la alucinación, porque esto solo va a provocar mayor irritación y agresividad y va a hacer que la situación escale y que lleguemos a una reacción catastrófica. Por otro lado, tampoco debemos seguirles la corriente, porque esto podría aumentar, digamos, o reforzar la alucinación, pero sí podríamos decir algo como lo siguiente: yo no oigo las voces que tú oyes, pero vamos a investigar. O yo creo que puede ser, o creo que es. Ajá. Entonces, lo que podemos hacer es no decir que estamos de acuerdo, no reforzar la alucinación, pero contestar con algo más neutro, o simplemente no contestar y dejarla pasar si estas vemos que no provocan mayor miedo o terror a la persona. Entonces, bueno, estas son algunas estrategias generales que podemos nosotros transmitir a nuestros pacientes, a los familiares que nos consultan, o bien, como si dentro de la sala hay familiares, pues esto es lo que se puede aplicar en el caso de las alucinaciones. Recuerden que son experiencias sensoriales o perceptivas que otras personas no tienen, ya sea en la modalidad visual, auditiva o táctil o somatosensorial. Pasemos ahora a los delirios. Los delirios son creencias falsas que se fundamentan en conclusiones incorrectas sobre la realidad. Aquí la persona mantiene su falsa creencia a pesar de las evidencias contrarias. Esta, recuerden, ya es una alteración del pensamiento, o sea, es una idea sobre la cual no se puede razonar con fundamento en la realidad. O sea, la persona tiene una idea preconcebida que va reforzando con algunos razonamientos incorrectos. Aquí sí se puede acompañar de agresividad, miedo y ansiedad. Aquí es importante que podamos hacer esta diferenciación cuando ya hablamos de lo que son las alucinaciones y de lo que son los delirios. También tenemos que mencionar que es probable que la persona también tenga ilusiones. Entonces tenemos que distinguir entre qué son las ilusiones, las alucinaciones y los delirios para entender de dónde provienen y poder manejarlas mejor. Las ilusiones son alteraciones de la percepción, pero que sí están basadas en estímulos reales que se interpretan de manera inadecuada. Por ejemplo, pudieran ser las sombras que proyectan los árboles en la ventana, ¿no? El aire que ocasiona ruidos y que se interpretan como alguien queriendo entrar a la casa, ¿sí? Esos son las ilusiones. Les pongo otro ejemplo más claro de ilusiones. Cuando vamos en la carretera y hace mucho calor en una autopista y vemos que como si hubiera agua que genera el mismo calor sobre el pavimento, eso es una ilusión. O el delineador que usamos las mujeres para crear la apariencia del ojo más grande, eso es una ilusión, es un efecto, es un estímulo que existe, es un estímulo real,
pero que se interpreta o que el cerebro puede interpretar de otra manera. En este caso, tanto el cerebro como el razonamiento afectado de las personas con demencia. Las alucinaciones, ya lo hemos dicho, son impresiones sensoriales que existen, pero sin que exista ningún estímulo real. Aquí sí no hay ningún estímulo que pueda dar pie a una mala interpretación, no hay nada en la realidad y sin embargo la persona ve, escucha o siente cosas. Pueden ser de los diferentes tipos o pueden presentarse en las diferentes modalidades sensoriales, ya sea visuales, auditivas o somatosensoriales. Y los delirios, ya dijimos, son alteraciones del contenido del pensamiento o falsas creencias. Estas son ideas complejas, historias completas que se hace el paciente, el enfermo, con relación a una situación. Entonces, espero que esta diferenciación nos ayude a reconocer cuál es el síntoma que está presentando nuestro familiar y poder darle el manejo de acuerdo al tipo de fenómeno que estamos presenciando. Ejemplos de delirios, pues en la demencia, específicamente en la enfermedad de Alzheimer, sí son muy frecuentes y son muy, muy distintos y de muchos tipos. Estoy marcando en color más claro, en color morado o clarito, las más frecuentes en la enfermedad de Alzheimer, que son las ideas de robo o la suspicacia, la celotipia, que son ideas de infidelidad, la falsa creencia delirante, que es una dificultad para reconocer el entorno o la familia, pero ante esta dificultad para reconocer al entorno o a los familiares, se crea una idea que explica estas creencias falsas. Entonces tenemos, por ejemplo, las ideas de que la casa en la que la persona vive no es la propia y entonces los pacientes dicen, esta casa no es mi casa o quiero ir a mi casa, llévame a mi casa, que viene de esta dificultad para reconocer el entorno. Idea de que las personas a su alrededor no son las que dicen ser, es decir, que son impostores o que son dobles, esto se llama el síndrome de Capgras. La dificultad para reconocer la propia imagen en el espejo y no solamente la dificultad para reconocer la propia imagen, sino que empiezan los pacientes a hablar o a discutir con su propia imagen en el espejo. Y luego a generar una idea de que hay alguien ahí que lo está alterando. La idea de que en la casa viven personas extrañas, esto se llama entorno fantasma, o la dificultad para reconocer las imágenes de la televisión empiezan a interactuar con ellas o empiezan a creer que las historias que vieron en la televisión realmente están ocurriendo en la vida real. También la idea de que están esperando o que hablan con familiares fallecidos. Y las últimas son menos frecuentes en la demencia, que son las ideas de abandono, las ideas de perjuicio personal, ideas de que les quieren hacer daño, idea de que tienen una relación con alguien famoso, es decir, que alguien, algún artista, alguien, alguna personalidad está interesada en él o en ella o que la pretenden ideas también poco frecuentes de parasitosis o la idea de estar muerto o delirios de grandeza o delirios religiosos, vemos con mucha menos frecuencia en la demencia. Ahora bien, aquí tenemos una viñeta ilustrativa. El señor R.A. tenía el delirio de no estar en su casa. Además, no reconocía a sus familiares, siempre decía que esperaba a su madre, que tenía que recogerlo, y un día presentó una grave agitación y agresividad, ya que según él lo tenían secuestrado. Entonces vemos también este fenómeno que es real, que en algunos pacientes pueden darse diferentes tipos de ideas delirantes al mismo tiempo, bueno, en diferentes momentos, pero una persona puede presentar varios de estos tipos. Vamos a recordar las dos técnicas básicas que habíamos mencionado para manejar en general síntomas psicológicos y conductuales, que eran las técnicas de orientación a la realidad y las técnicas de validación. Me quedó la impresión en la primera sesión de que me faltó explicar un poquito más las técnicas de validación porque al final hubo dudas al respecto. Rápidamente mencionamos que la orientación a la realidad implica tratar de explicar a la persona la irrealidad de la ilusión o de la falsa creencia. Sin embargo, vamos a ver en las recomendaciones de manejo que esto vamos a intentarlo una sola vez. Quizás la primera vez intentando razonar o con la persona o tratar de que entienda qué es lo que está pasando en realidad. Si no lo logramos, hay que pasar inmediatamente a otro tipo de técnicas como las técnicas de validación.
Esta técnica de validación en realidad es viene de la terapia en comunicación, es una manera en la que nosotros podemos interactuar o comunicarnos con la paciente, con el paciente, siempre teniendo presente el evitar la confrontación, la discusión o querer hacerlos entrar en razón. En lugar de eso, tenemos que aceptar su realidad, aunque no sea la correcta, y comprender con empatía la situación. Les voy a poner un ejemplo para que quede más clara la técnica. Si tenemos a una persona que, como veíamos en la viñeta anterior, está esperando a su mamá porque piensa que tiene que recogerlo, aplicar la técnica de validación implicaría, por ejemplo, decirle, no te preocupes, yo le voy a avisar a tu mamá que estás conmigo, o ella va a poder venir más tarde, o ella fue al mercado, o incluso hay momentos en los que le pedimos a un familiar que le llame por teléfono, de alguna manera haciéndose pasar por la persona que el enfermo está esperando para tranquilizarlo. Esto no significa engañar al paciente, no son mentiras piadosas, son técnicas que ya están validadas, que se sabe que funcionan y que se pueden utilizar con los pacientes. Pero bueno, ese es el nombre que reciben, ¿no? Técnicas de validación. Ahora, ¿cuáles son las estrategias generales para manejar los delirios? Y ustedes se darán cuenta que en esta ocasión me estoy enfocando al momento de la crisis, o sea, ¿cuáles son las estrategias, qué son las cosas que yo puedo hacer en el momento en el que la persona está presentando delirios o alucinaciones? Porque en la primera sesión revisamos otro tipo de métodos más sofisticados, pero ahora me estoy enfocando en las situaciones en el momento y cómo actuar en el momento. Entonces, ante la presencia de un delirio, pues también es importante guardar la calma para también poder pensar bien. Si los delirios son poco importantes o infrecuentes, podemos dejarlos pasar. O sea, hay ideas que a lo mejor no son muy importantes y que en vez de tratar de hacer que la persona no los presente por nuestra propia ansiedad, pues podemos dejarlos pasar. Como yo les decía, podemos intentar la orientación en la realidad o intentar convencerlo de la irrealidad de su creencia una sola vez, pero si esto no funciona, pues podemos pasar a las técnicas de validación que ya mencionamos, que implican validar la realidad de la persona, aunque no sea la correcta, sin intentar hacerlo entrar en razón, sin discutir, sin insistir en la irrealidad de la idea o de la experiencia, porque para la persona eso es real. Y entonces, si nosotros intentamos discutir y decirle, oye, no es cierto que el vecino está queriendo entrar a la casa, pues obviamente la persona simplemente se va a irritar más. Lo que podemos hacer es dialogar con el paciente con respecto a la situación, darle valor a su creencia, pero enfocándonos en las emociones que acompañan a esa creencia más que en la idea, ¿sí? Entonces, vamos a ver que una de las principales causas de varias de las ideas delirantes en demencia tienen que ver con inseguridad o con la sensación de que está perdiendo cosas porque en realidad está perdiendo habilidades cognitivas. Entonces, muchas veces lo que nos están queriendo transmitir las personas con estas ideas delirantes es inseguridad. Entonces, pues tenemos que enfocarnos en esas emociones que están detrás de los delirios para poder abordarlos desde ahí. Si el delirio causa miedo, pues sí es importante tranquilizar al paciente, transmitirle seguridad, decirle que uno está a cargo y que va a tratar de encargarse de aquello que está generándole temor a la persona. Es decir, cuando nosotros pensemos siempre que si nosotros estuviéramos en la misma situación, quisiéramos tener a alguien que nos diga, no te preocupes, yo voy a ver qué pasa, yo voy a solucionar la situación o yo voy a encargarme de que nada malo te pase, ¿no? De que tú estés bien. Y hay que platicar con sus familiares sobre las acusaciones cuando son infundadas, por ejemplo, las ideas de robo, porque esto puede generar malos entendidos entre la familia y conflictos familiares, ¿no? Imagínense un paciente que le dice a un hijo, oye, tu hermano me robó, y el hijo, sin darse cuenta que esta es una idea delirante, va y le reclama al hermano porque le robó a la mamá, y entonces imagínense todo lo que esto puede generar. Entonces siempre hay que corroborar la información como familiares para tratar de descubrir si la persona que está viviendo con demencia tiene una falsa creencia, una idea irracional, un delirio,
que pudiera identificarse para evitar estos conflictos familiares que pueden generarse a partir de estas ideas delirantes. Otras estrategias. También es útil tratar de distraer al paciente, pero a veces nos quedamos ahí y solamente decimos, bueno, pues distraiga al paciente, pero ¿qué es lo más efectivo para distraer al paciente? Podemos recurrir a la música. Vimos en la primera sesión que la musicoterapia era una terapia, una estrategia que suele recomendarse y que suele ser efectiva. Una caminata o un paseo, esto puede ser también muy, muy bueno. Salir de casa, o sea, salir a caminar o dar un paseo en el auto, quizás esto pueda ser suficiente para distraer a la persona. O también ofrecer un alimento o una bebida. Oye, vamos a tomar un café, vamos a tomarnos un té, te invito un postre, vamos a tomar la colación, no sé, esto también suele ser eficiente o efectivo como distracción. Si usted está involucrado en el delirio de la persona o en el pensamiento, en la acusación de su familiar, pues aquí sí, mi recomendación es retirarse y acudir, llamar a otra persona para que pueda intervenir o que pueda manejar la situación, porque si la persona enferma está creyendo que tú le robaste, que tú como familiar le estás queriendo hacer algún daño, no vamos a convencerlo y si uno insiste en estar ahí, pues la situación únicamente va a escalar. Entonces, pues aquí muchas veces también nos damos cuenta en el análisis de las causas de estas situaciones que recomendábamos en la primera sesión, nos damos cuenta que el paciente piensa que uno es el causante de una situación o nos damos cuenta que siempre que llega un familiar específico, la persona se altera. Entonces, aquí estamos viendo el mejor ejemplo. A veces no sabemos qué es lo que la persona piensa con respecto a esa persona que está llegando, qué idea equivocada tiene. A lo mejor no la vamos a poder descubrir, pero sí sabemos que lo que podemos hacer para que la persona deje de presentar esta situación es que la persona se retire. Si son frecuentes y causan mucha disrupción en el ambiente, se acompañan de agresividad, de miedo, de agitación o afectan la vida familiar, la armonía de la residencia, si se trata de un contexto residencial, lo importante sí aquí es ya consultar al médico para valorar intervenciones farmacológicas. O sea, si esto sí ya es muy disruptivo, pues también es muy pesado intentar manejarlo de manera no farmacológica o si esto no ha funcionado, pues hay que recurrir a los fármacos que vamos a revisar con la doctora Tere en un momento. Ante ilusiones o malinterpretación de lo que se percibe, podemos explicarle a la persona lo que ve y lo que oye. Por ejemplo, decirle, lo que se está moviendo son las cortinas, pero evitar decirle, no hay nadie queriendo entrar. O sea, ahí ya estamos tratando de utilizar su misma mala interpretación y decirle que está equivocada. O sea, estamos tratando de convencerlo de la irrealidad de su percepción sin querer explicarle realmente qué es lo que pasa. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos en las frases o en la manera en la que lo manejamos, porque podemos estar cayendo en tratar de convencerlo de que es irreal y no de, en este caso, explicarle realmente qué es lo que está pasando. Ahora bien, vamos a revisar rápidamente las probables causas de estos fenómenos que estamos revisando. Por ejemplo, las ilusiones, ya vimos, son interpretaciones lógicas de los trastornos perceptivos. Es decir, muchas veces nosotros cuando tenemos una alteración o una ilusión, por ejemplo, les voy a contar un ejemplo de una paciente que a mí me tocó ver en una residencia. Cuando yo trabajaba en una residencia geriátrica, me llamaron y me dijeron, oye, la señora fulanita dice que hay hormigas en su cuarto. Ya voy a hablar con la señora en cuestión y la señora me dice, es que mira, hay hormigas, aquí hay hormigas y resulta que en su cómoda tenía era marmoleada y pues evidentemente había puntitos negros, ¿no? Entonces, ¿cómo se explicaba ella de manera lógica ese moteado del mármol? Pues ella decía, son hormigas. Entonces, podemos ver cómo muchas veces son interpretaciones lógicas que están basadas en el razonamiento que trata de ayudarnos a explicar eso que estamos viendo. Y entonces ahí es donde muchas veces estamos viendo el resultado de un razonamiento lógico, pero inadecuado a la explicación, que la explicación es inadecuada. Entonces, muchas veces también puede haber interpretaciones erróneas por alteraciones del razonamiento.
Les cuento lo siguiente en este ejemplo que les estoy poniendo. Bueno, que ya se convertía en otro tipo de fenómeno. Después la señora me dijo, sí, 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 puede que sea lo que tú me dices, pero estas hormigas conversan. Entonces, bueno, ahí ya se estaba complicando la situación, ¿no? Y ya podríamos estar ya ante otra situación. Entonces, bueno, también las ilusiones pueden estar provocadas por mala iluminación, por sombras, por problemas de visión o audición. Cuando la persona no está teniendo ya unos lentes adecuados, un aparato auditivo adecuado o está teniendo problemas sensoriales, esto también puede dar pie y aumentar las ilusiones auditivas o visuales. Las alucinaciones suelen estar provocadas pueden ser provocadas por delirium. Habíamos hablado ya de esta posibilidad de pensar como una causa de alucinaciones en personas que no suelen tenerlas. Entonces hay que investigar la posibilidad de que haya dolor, de que haya deshidratación, de que haya infecciones, de que haya, pensar si hubo alguna modificación en la medicación de la persona, cambio de medicamentos, modificación de dosis que pueda estar explicándonos la presencia de estas alucinaciones. Por ello, el ajuste del tratamiento farmacológico pues también puede estar ocasionando delirium o estas alucinaciones. En el caso de las ideas delirantes, hay más explicaciones. El origen de varios delirios es la sensación de inseguridad en el paciente. Y les pongo aquí algunos ejemplos. La persona que no reconoce su casa, pensemos, quizás recuerde su casa de la infancia en la que se sentía seguro y evidentemente ahora ya no vive en la casa de su infancia y por ello puede no reconocer su casa. Pero en su origen nos estamos dando cuenta que la persona en realidad quiere regresar a aquella casa donde se sentía más seguro, protegido o acompañado. Si la persona nos está diciendo que espera a sus papás, podríamos pensar, se siente extraviada, se siente abandonada, insegura o está preocupada por sus padres, ¿no? Aquí nuevamente podemos ver que en el fondo de este delirio, de esta creencia falsa, pues está la inseguridad, la sensación de abandono, ¿no? O bien la preocupación por la seguridad o por saber en dónde están sus padres. Entonces, como estos dos ejemplos de no reconocer la casa o del hecho de que los pacientes estén esperando a los padres, se relacionan con inseguridad como otros delirios. Sin embargo, pues el tiempo es corto y no podemos abordarlos todos, pero ustedes siempre piensen en la posibilidad de que la persona esté sintiendo inseguridad. Las ideas de robo concretamente tienen su origen o muchas veces en los problemas de memoria, porque ocurre el siguiente fenómeno. La persona con fallas de memoria guarda algo en un lugar donde está seguro que ahí lo dejó, pero después olvida dónde lo guardó, lo busca donde cree haberlo guardado y al no encontrarlo piensa que alguien lo robó o que alguien lo tomó. Entonces, en su origen, las ideas de robo están provocadas por las mismas fallas de memoria. Aquí lo que podemos hacer es ayudarlo, bueno, obviamente decirle que lo podemos ayudar a buscar lo que robó, pero también destinarle un lugar para que pueda guardar todas sus cosas, para que a lo mejor le podemos destinar un cajón con llave, un mueble específico, para que no ande buscando sitios en los cuales quiera tener seguras sus cosas, ¿no? También pensemos que estas ideas de robo o este afán por querer asegurar sus pertenencias y sus cosas, en su origen también está motivado por la sensación real de que la persona está perdiendo la memoria, de que está perdiendo cosas, y eso puede llevar a querer también guardar lo que está afuera, ¿no? A querer asegurarse de que las pertenencias, de lo que es más importante para ellos, está a salvo. Y la incapacidad para reconocer a los familiares o al entorno, este puede deberse a agnosia visual. Sabemos a las dificultades que puede tener el cerebro, específicamente la corteza visual secundaria, para interpretar lo que se está recibiendo, ¿no? Entonces, el hecho de que los pacientes no reconozcan a sus propios hijos, que no reconozcan a su pareja, a su cuidador principal, pues puede deberse a estas dificultades para reconocer los rostros, a esta agnosia visual, concretamente a lo que se llama prosopagnosia, que es la dificultad para reconocer los rostros o el entorno. Entonces,
Expliquemos esto a los familiares porque esto genera muchos sentimientos encontrados en ellos, ¿no? Es que cómo es que mi mamá no me reconoce, si la cuido, estoy con ella todo el tiempo y esto genera de verdad mucha tristeza en los familiares, pero cuando nosotros les explicamos que pueden, que sí los recuerdan, que hay que darles claves para que los recuerden de otra manera y que el problema es una dificultad para reconocer los estímulos visuales como los rostros, esto puede dar tranquilidad a la familia. Bueno, vayamos a la prevención de estos fenómenos, no solamente de las alucinaciones, sino también de los delirios. Pues vamos a evitar cambios en el entorno, tratar de no acudir a lugares nuevos porque la incapacidad de ubicarse en un nuevo lugar puede dar lugar a confusión o a distorsión de la realidad. Vamos a evitar ambientes que fomenten la sobreestimulación, evitar el exceso de elementos decorativos o de objetos que provoquen inquietud. Vamos a revisar la agudeza visual y auditiva de la persona, fomentar el uso de lentes o audífonos o revisar si los que ya tienen son adecuados, porque es importante que la persona pueda comprender de mejor manera el entorno. Aumentar la iluminación, preferentemente con luz blanca o natural. Evitar hablar del paciente enfrente de él, porque esto puede dar pie a delirios o a malas interpretaciones cuando la persona se está dando cuenta que están hablando de él. Y una idea también importante para los familiares, recomendamos portar con ellos algún certificado médico con el que puedan justificar ante otras personas el comportamiento de su familiar. Imagínense que en algún momento en un restaurante digan que lo están secuestrando, que le quieren hacer daño, etcétera. Es muy angustiante para los familiares manejar esto en un ambiente desconocido o justificarse ante otras personas que no saben en realidad lo que pasa. Entonces, portar un justificante médico donde diga que la persona padece Alzheimer, padece problemas de memoria, puede ayudar y tranquilizar a las personas y ayudar a los demás a entender qué es lo que pasa. Con esto termino mi intervención. Les dejo aquí las referencias utilizadas en esta presentación y les agradezco por su atención. Rápidamente les dejo mi correo y pasamos a la parte farmacológica con la doctora Tere Pozos. Muchísimas gracias por esta presentación, Adela. Y en efecto, la práctica que sigue, los últimos minutos de nuestra tercera sesión de este segundo taller estarán a cargo de la doctora Teresa Pozos. Ella también es alguien que seguramente conocen la mayoría de aquí. Y si no le recuerdo brevemente, ella es especialista en geriatría y además tiene el posgrado de neurología geriátrica estudiado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirá. Y bueno, actualmente se desempeña como geriátrico médico internista en el Hospital General de la Ciudad de México, GEA González. Entonces, en unos segundos más compartirá su presentación. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ahí sí la ven todos? ¿La presentación? Dice Todavía que ya no. está en el modo de pantalla completa, pero todavía no se ve A ver, voy la a dejar de imagen. compartir porque es que justo se quitó la pantalla que necesitaba compartir. Permítanme. Ok. A ver. ¿Ahí ya la ven? Dice pulse dos veces para entrar en modo de pantalla completa. O sea, sí se aparece un mensaje que dice que has iniciado la función de compartir pantalla, Pero pero sigue no se sin... ve. Ajá. Me dicen, ¿eh? Sí, ya. ¿Todavía no? No, no sé por qué. Qué raro si lo acabábamos de compartir. Sí. O si quieras enviarnos tu presentación, Tere, y te ayudamos a compartir. A ver, se las envío.
Ahí todavía no, ¿verdad? No, A ver, ya se las envié, a ver si. Ya te la descargué. Si quieres, te ayudo a presentar, a compartir. Porque ahí todavía no se ve, ¿verdad? No, no, sale la pantalla negra. si Ni si quieres, cambian las diapos. no. Si quieres, Ok, deja de compartir y comparto yo. de acuerdo, gracias. Ujú. Ahí ya se ve. Sí, listo. Listo, muchas gracias. Bueno, buenos días, me uno a las felicitaciones. Ay, nada más que se modificó toda. Veamos si la podemos ver así. Me Sí. uno a las felicitaciones del Día de la Madre, muchas gracias. Voy a dar la parte del tratamiento farmacológico. Voy a dar una breve introducción y de ahí vamos a hablar de tres tipos de tratamiento. Una es el manejo basal, el que el paciente ya va a tener, porque lo tiene ya per se por la demencia, como los inhibidores de colinesterasa o la memantina, y vamos a ver si tienen o no una utilidad en estos síntomas. Después el tratamiento habitual para este tipo de síntomas y algunas nuevas opciones farmacológicas. La que sigue, Adela, por favor. Ok, ya como ya vimos, nada más yo quería aclarar o meter aquí el término psicosis, ¿no? Que es este conjunto de ideas delirantes y alucinaciones de las cuales ya hablamos durante la presentación de Adela, las ideas delirantes que pueden ser paranoides como de robo, de daño, de celos o de identificación errónea, y las alucinaciones que predominantemente son visuales, pero que también pudieran ser auditivas. Y hay algunos criterios de estas, hay algunos criterios para esta psicosis, que es tener uno o más de las siguientes, ¿no? Que sea al menos por un mes, aunque sean de forma intermitente, ya sea que tenga alucinaciones visuales o auditivas o que tenga ideas delirantes. Con eso ya podemos hacer el diagnóstico de psicosis. La que sigue, por favor. Y entonces la prevalencia va a variar de acuerdo al síntoma que estemos hablando. En general, un 35% de las demencias presentan psicosis, pero, por ejemplo, 35% también en enfermedad de Alzheimer. Las demencias que más frecuentemente las presentan son demencia con cuerpos de Lewy y demencia asociada a enfermedad de Parkinson. Y las alucinaciones, eh, un 25% en general, también 24% en enfermedad de Alzheimer, pero nuevamente la demencia que más presenta alucinaciones es la demencia con cuerpos de Lewy, más de un 60%. Y también la demencia asociada a enfermedad de Parkinson, que casi alcanza el 50%. Y algo que tenemos que considerar es que este tipo de síntomas los presentan más en etapas moderadas de la enfermedad. La que sigue, por favor. Y recordar, por supuesto, las consecuencias de estos síntomas, ¿no? Aumenta mortalidad, aumenta la sobrecarga del cuidador, acelera la progresión del deterioro cognitivo y se asocia a institucionalización temprana. La que sigue. Ahora, como ya hemos dicho en varias ocasiones, las intervenciones no farmacológicas siempre van a ser la primera línea de tratamiento. Tenemos que considerar los grandes efectos adversos que tienen
todos los fármacos utilizados para este tipo de síntomas y entonces se va a considerar solo cuando tenemos síntomas graves o que no o refractarios a las medidas no farmacológicas. Y también es muy importante, particularmente en estos síntomas, que identifiquemos causas reversibles, que no se vaya a tratar, por ejemplo, de un delirium y que se debe de investigar o asociado a fármacos, o sea, que sean efectos adversos de fármacos. Y ya sabemos ahí que el tratamiento en ese caso sería identificar la causa y tratarla. La que sigue, por favor. Vamos a empezar con los inhibidores de colinesterasa y la memantina, que son fármacos que ya va a tener el paciente. ¿Qué hay de los inhibidores de colinesterasa? Bueno, se ha visto que sí pueden tener un efecto leve en las ideas delirantes, también en otros síntomas, pero ya iremos viendo conforme avance el curso. Ahorita me voy a enfocar en las ideas delirantes y esto se da tras varias semanas de administración del fármaco. Hay que tener cuidado en los efectos adversos, sobre todo bradicardia y efectos gastrointestinales como náusea, diarrea. Y se ha visto un efecto superior en psicosis, sobre todo asociada a demencia con cuerpos de Lewy. Ahora, en cuanto a la memantina, también se ha visto un beneficio tanto en enfermedad de Alzheimer como en demencia vascular, en varios síntomas, pero me voy a centrar en la psicosis. Em, la que sigue, por favor. En este metaanálisis vemos, eran 11 estudios, 4 fueron de memantina contra placebo y 7 eran de memantina con inhibidor de colinesterasa, o sea, un tratamiento combinado contra inhibidor de colinesterasa solito. La que sigue, por favor. Y vimos una mejoría significativa y me voy a centrar nuevamente en las ideas delirantes. O sea, parece que la memantina per se sí tiene un buen efecto en ideas delirantes y puede tener algo de beneficio en alucinaciones. Sin embargo, ahí sí es marginal la diferencia. La que sigue, por favor. Y aquí vemos las tablas como la monoterapia, o sea, la memantina en ideas delirantes es sumamente eficaz y cuando se combina la terapia con un inhibidor de colinesterasa, de hecho no pareciera mejorar la eficacia. La que sigue. Y particularmente les comentaba hace rato que estos síntomas se presentan principalmente en etapas moderadas a severas. Entonces, por eso aquí vemos claramente cómo en etapas leve a moderada no hubo significancia y sí en moderada a severa. Y aquí pues contamos con la ventaja de tener, por la dificultad que puede presentarse en estas etapas de tomar los fármacos, que tenemos presentaciones orodispersables de la memantina que pueden ser de gran ayuda, ¿no? La que sigue, por favor. En cuanto a alucinaciones, decíamos que el beneficio es marginal, está ahí justo en la unidad, pero pareciera que sí pudiera haber una significancia estadística. No así la combinación del tratamiento con inhibidor de colinesterasa, la que sigue, por favor, y tampoco hay ningún cambio ni beneficio por etapa de la enfermedad. La que sigue. Los antipsicóticos son por mucho los fármacos más utilizados por la psicosis en trastornos neurodegenerativos, sobre todo cuando es muy común que en la psicosis se asocie también a agitación, ¿no? Entonces, em, tienen una eficacia modesta y esto lo tenemos que tomar en cuenta. Se utilizan los dos, tanto típicos como atípicos. ¿Qué efectos adversos esperamos? Y entonces, como verán, no son nada despreciables, ¿no? El más común y el más frecuente son los efectos extrapiramidales, se ponen rígidos, se ponen temblorosos, ¿no? Estos efectos motores. Sin embargo, pues sí pueden dar algunos de ellos sedación, hipotensión, efectos anticolinérgicos, se puede asociar a caídas, aumentan el deterioro cognitivo, ¿no? O lo aceleran. Pero dos grandes efectos adversos nos han preocupado y es por lo que más se limita el efecto. Una, aumentan el riesgo de enfermedad vascular cerebral y aumentan mortalidad. O sea, ha sido muy claro que prácticamente todos los antipsicóticos en personas que padecen demencia aumentan mortalidad y riesgo de EBC. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos esta revisión Cochrane, donde vemos que tanto los antipsicóticos típicos como atípicos tienen algún beneficio en psicosis, ¿no? Los típicos lo ponen como leve y
y prácticamente los atípicos lo dan como insignificante en esta revisión. Sí aumentaron riesgo de somnolencia y de otros efectos adversos, pero mencionan algo muy importante. Todos los síntomas conductuales tienden a ser por etapas o digamos como con un curso fluctuante. La mayoría de ellos tienden a desaparecer en meses, sacando algunos como la apatía o la depresión, la mayoría se presenta como por etapas de meses. Entonces, habrá que identificar si realmente el beneficio fue asociado al fármaco o a que de todos modos se iba a quitar porque se estaba completando el tiempo, ¿no? Y ya los síntomas se iban a mejorar. Y este es el efecto que se ve con el placebo. La que sigue, por favor. Vemos que hay un montón de estudios para antipsicóticos atípicos, la que sigue, pero lo que quiero que identifiquemos es que la evidencia es muy heterogénea. Las poblaciones son distintas. Hay pacientes institucionalizados, en comunidad, mixtos de diferentes tipos de demencia, ya sea con alteraciones conductuales, ya sea solo psicosis, psicosis con agitación o todas las manifestaciones conductuales en general, se miden de diferente forma. Los fármacos son distintos, las dosis son distintos, lo cual hace que la evidencia sea muy heterogénea. Tenemos que tomar con precaución todos pues los resultados y las conclusiones que saquemos de esto. La que sigue, por favor. En este estudio, que es un metaanálisis de tratamientos que se han utilizado para la psicosis en pacientes que tienen demencia, del lado izquierdo vamos a ver aquellos que tienen eficacia y del lado derecho vamos a ver aquellos que no lo toleraron. En verde, del lado izquierdo en la eficacia, vemos cuáles sí sirvieron. Donepezilo, memantina, aripiprazol y risperidona fueron los que mostraron una significancia estadística en cuanto a eficacia. Y del lado derecho vemos cuáles fueron poco tolerados, o sea que el riesgo de efectos adversos sí se incrementó, como risperidona, galantamina o lanzapina, entre otros, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, sí tenemos que individualizar el tratamiento y hacer ahí un riesgo-beneficio entre la eficacia que estamos esperando con el riesgo de efectos adversos que, como vimos, no son nada despreciables. Y algunas particularidades de los fármacos. Por ejemplo, la clozapina. La clozapina es un fármaco que ha mostrado beneficio en pacientes, en psicosis relacionada en pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Sin embargo, aquí la peculiaridad es que a pesar de que sí actúa sobre receptores dopaminérgicos, no exacerba los síntomas extrapiramidales. También, como los otros antipsicóticos, ha visto que aumentan mortalidad. El problema principal es que actúa sobre muchos receptores. Entonces eso hace que le dé muchos efectos adversos y es poco tolerado en personas mayores. Principal riesgo a granulocitosis, ¿no? Es algo que sí tenemos que tener en consideración. La quetiapina es un antipsicótico poco potente, pero con menos efectos adversos. Entonces eso hace que sea de uso común. Sin embargo, los ensayos clínicos en realidad no mostraron un beneficio de la quetiapina. ¿Cuándo podría ser útil? En personas que tienen parkinsonismo, ¿no? Como la demencia asociada a enfermedad de Parkinson o la demencia por cuerpos de Lewy por tener menos efectos motores. El aripiprazol y la risperidona sí demostraron una eficacia antipsicótica, sin embargo, hay que tener en consideración la tolerabilidad de esta. La que sigue, por favor. Y aquí les muestro una tabla que es mucho de lo que ya hemos revisado, pero lo que quiero que vean es particularmente en alucinaciones e ideas delirantes, vean cómo las benzodiazepinas, por ejemplo, podrían tener un efecto deleterio, ¿no? Em, los hipnóticos no benzodiazepínicos también, o los antidepresivos tricíclicos. Entonces, sí hay que evitar fármacos en la medida de lo posible porque muchas veces va a pasar, ¿no? A lo mejor usamos un fármaco para tratar algo, como en este caso psicosis, pero nos empeora la apatía. Entonces, tenemos que considerar esto, ¿no? Que no estamos tratando a alguien que seguramente no solo tiene un síntoma. Entonces, habrá que ver cuál es el que realmente está provocando mayor
problemas para el paciente y para la familia. En cuanto a los antidepresivos, tanto los selectivos de recaptura de serotonina como serotonina noradrenalina, no hay evidencia clara. Se han estado haciendo estudios con escitalopram, con citalopram, pero realmente no hay una evidencia clara. Eh, Hace ratito ya veía que preguntaban de la mirtazapina, no se ha demostrado un efecto en cuanto a ideas delirantes o alucinaciones, ¿no? Por supuesto que tiene otros beneficios la mirtazapina, en este caso no. Y risperidona lo ponen como un potente antipsicótico que tiene buen beneficio, solo pues ahí nos empeora lo de los efectos adversos, inhibidores de colinesterasa y memantina, buenas opciones también farmacológicas. La que sigue. Y en cuanto a los nuevos tratamientos, les presento a este, que es la pimavanserina. Este es el único antipsicótico que está aprobado para tratar psicosis en enfermedades neurodegenerativas, pero solo a la asociada enfermedad de Parkinson. Es un agonista inverso de receptor de serotonina 5-HT2A, pero la peculiaridad es que no se une a dopamina. Bueno, ni a histamina ni a muscarínicos, pero esto hace que no tenga justo ese efecto motor. Entonces, se ha medido la eficacia. ¿Qué pasa en Alzheimer? Hay dos estudios, uno en fase 2 y uno en fase 3. El primero midió la eficacia y vio una moderada en ideas delirantes y en alucinaciones, pero ese efecto fue mayor cuando la psicosis era grave. Y en el estudio fase 3 era para prevención de recaídas en diferentes demencias. Y sí hubo una disminución significativa en la recaída a los 6 meses contra placebo. Sin embargo, este beneficio fue mayor en enfermedad de Parkinson y no alcanzó la diferencia estadística en la enfermedad de Alzheimer. Es por esto que la FDA no ha querido aprobar el fármaco para enfermedad de Alzheimer, para psicosis asociada a enfermedad de Alzheimer. Y en cuanto hay muchos autores y hay controversia entre si se debe o no se debe de utilizar. Por lo pronto, este fármaco todavía no lo tenemos aquí en México. La que sigue. Y la janomelina, que es un agonista selectivo de receptores muscarínicos. Lo que sí es que este fármaco se combina con otro que se llama cloruro de trospio, que es un agonista muscarínico que no es selectivo, para disminuir justo los efectos anticolinérgicos. Se menciona muy baja tolerabilidad por efectos gastrointestinales. Ahí tenemos ahorita 3 estudios fase 3 que están corriendo, uno para prevención de recaídas de psicosis relacionada a enfermedad de Alzheimer, otro para ver eficacia contra placebo, también en este tipo de pacientes, y el último para ver la seguridad y la eficacia a largo plazo en los pacientes con psicosis relacionada a enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, los primeros dos terminan este año y el último termina en el 2026. Entonces todavía no podemos hablar más de este fármaco. La que sigue, por favor. Estos autores mencionan este algoritmo. Es un artículo muy reciente donde se hace una revisión de la psicosis asociada a demencia, a trastornos neurodegenerativos, y entonces mencionan que para cualquier persona, cualquier adulto mayor que presente síntomas psicóticos, se debe de utilizar el manejo no farmacológico de inicio, siempre, para disminuir la intensidad de la psicosis. Si esto no es suficiente, entonces si los pacientes tienen demencia de Alzheimer de leve a moderada, empezar tratamiento con inhibidores de colinesterasa y ya sea donepezil o ribastigmina. Pero si es asociada a Parkinson, debe de ser ribastigmina. Ojo que aquí se está hablando de demencia en etapa leve moderada. Sabemos que la memantina, la utilidad va en etapa moderada severa. Después, si el paciente ya está en moderada severa, se agrega la memantina o ya sea que se deje doble antidemencial, memantina con inhibidor de acetilcolinesterasa o dejar solo uno. Si la psicosis persiste, entonces aquí los autores proponen iniciar un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, ya sea sertralina o citalopram. Sin embargo, esto es más por opinión de experto que por evidencia, como lo hemos visto previamente. Si esto no funcionara, se quita el antidepresivo y entonces se intenta ya sea aripiprazol o risperidona o lanzapina, o si fuera enfermedad de Parkinson tendría que ser pimavanserina o quetiapina. Pero si esto no funcionara, entonces quitas ese fármaco e intentas otro de esos que hemos mencionado. El algoritmo termina que si de plano con lo que has iniciado no funciona,
pues entonces ponen ya terapias como terapia electroconvulsiva, etcétera, para síntomas muy graves que pongan en mucho riesgo a la persona o a los cuidadores, ¿no? Y también mencionan que en la medida de lo posible hay que tratar de integrar al paciente al plan terapéutico para la toma de decisiones, que no usemos dos antipsicóticos a la vez por el alto riesgo de efectos adversos, ¿no? Y eso sí es sumamente importante. La que sigue, por favor. Y algo también que ya hablábamos de la evolución de los síntomas que generalmente tienden a resolver en meses, es que en cuanto nosotros veamos resolución de síntomas, intentemos la interrupción del tratamiento. Y en esta revisión Cochrane vemos que es en general de todos los síntomas, no es específico de psicosis, pero que la interrupción del tratamiento realmente no empeora los síntomas. La que sigue, por favor. Entonces, las intervenciones no farmacológicas se consideran la primera línea de tratamiento. La decisión de usar fármacos para la psicosis relacionada con demencia debe de ser individualizada, considerando la gravedad de los síntomas, los riesgos y las preferencias del paciente. Los inhibidores de colinesterasa mejoran la psicosis, sobre todo la asociada a demencia con cuerpos de Lewy. La memantina tiene un beneficio en psicosis asociada a enfermedad de Alzheimer, principalmente en ideas delirantes. La que sigue, por favor. Los antipsicóticos tienen una eficacia modesta con alto riesgo de efectos adversos. La pimavanserina está aprobada para el manejo de psicosis y enfermedad de Parkinson. No es clara la utilidad en la enfermedad de Alzheimer. La janomelina más cloruro de trospio se encuentra en estudio y debe considerarse la interrupción del tratamiento antipsicótico tras la resolución de los síntomas. Muchas gracias. Y ahora sí pasamos a las preguntas, si tienen Muy alguna. bien. Sí, muchas gracias, Tere. Entonces, un breve aviso, en el chat del Zoom están ya colocados dos enlaces importantes. El primero es el de la constancia. Como ya lo saben, se autogestiona. Entonces, les pedimos que sean muy cuidadosos y muy cuidadosas al momento de escribir su nombre y de escribir su correo electrónico, porque de otra forma puede que no les llegue o que les llegue escrito de forma incorrecta. Y el segundo enlace es el enlace donde encuentran el repositorio de todas nuestras sesiones, incluidos documentos en PDF o en algún otro formato donde pueden revisar la información con más detalle. Y bueno, les voy a leer las preguntas. Las primeras creo que son más para Adela y las últimas serán más para Teresa, pero bueno, pueden contestar. Y agradezco también la intervención de la doctora Lupita y del doctor Arturo, amigos del colegio, que nos están haciendo el favor, desde su conocimiento y experiencia, de contestar ahí simultáneamente en el chat algunas de sus dudas. La primera pregunta es, ¿qué se les puede decir cuando insistentemente habla de que dejó a sus niños, que dónde están sus niños, por qué no le avisaron que iban a salir, que les puede pasar algo? Es muy insistente una y otra vez, como si fuera la primera vez. ¿Qué se puede hacer? Estaba para Adela. Ujú. Sí, doctor, gracias. Bueno, aquí yo creo que hay que tratar de descubrir a qué niño se refiere, ¿no? Muchas veces, si los pacientes tuvieron hijos, recordemos que las fallas de memoria inmediata hacen que la persona tenga o viva, experimente como su presente el pasado, porque obviamente va a conservar la memoria a largo plazo y probablemente recuerde o esté ubicado en su vida de juventud, donde a lo mejor tenía hijos, donde tenía que recogerlos de la escuela. Entonces es importante preguntar a la persona quiénes son esos niños, en dónde están, de dónde los tiene que recoger, a dónde los llevan, o sea, un poco dialogar con él para tratar de descubrir a qué niños se refiere y entonces a partir de ahí tratar de darle seguridad, ¿no? Ah, sí, no te preocupes, alguien va a recoger a los niños a la escuela. Si es muy insistente, pues ni modo, tendremos que probablemente continuar con estas mismas estrategias, tratando de encontrar qué es lo que funciona. Y si de plano es muy constante, bueno, pues ya veremos si se recurre a algún fármaco o no. Pero bueno, finalmente si a la persona no le provoca ningún miedo, terror ni nada, pues como hemos dicho, ¿no? Las dejamos pasar y escuchamos, le damos tranquilidad, no te preocupes por los niños, alguien ya los recogió, etcétera. Ujú. Pero es lo Muy bien, más frecuente en enfermedad de Alzheimer. muchas gracias.
Una pregunta más de tipo farmacológico. Dice aquí, comenta que se debe suspender el inhibidor selectivo de recaptura de serotonina si no mejora la sintomatología, pero muchos pacientes además presentan trastornos afectivos. Ahí sí se queda y puede agregarse antipsicótico. Esa es la pregunta, Tere. Tienes el audio apagado. ¿Qué pregunta me leíste? Perdón, estaba leyendo otra en el chat. No te preocupes. Comenta que se debe suspender el inhibidor selectivo si no mejora la sintomatología, pero muchos pacientes además presentan trastornos afectivos. La pregunta básicamente es si ahí sí Sí, se queda y si se puede agregar antipsicótico. justo eso estaba leyendo. Muy Ah, bien. No, el algoritmo va solo en psicosis. O sea, si el paciente tiene un trastorno depresivo, se debe de continuar el inhibidor de la recaptura de serotonina porque se lo estamos dando para otra cosa. Justo esa es la complicación, ¿no? O sea, que los pacientes no presentan un solo síntoma. Entonces vamos a tener que estar usando diferentes fármacos para los síntomas que presenten, pero que esos mismos fármacos pueden empeorar otros síntomas. Por ejemplo, se menciona los antidepresivos pudieran también de repente empeorar la apatía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si no está teniendo un beneficio el inhibidor de la recaptura de serotonina, se quita, pero si lo estamos dando por un trastorno depresivo y si está teniendo un beneficio, lo dejamos. muy bien, muchas gracias, Tere. Ahora para ti, Adela, ¿qué claves se pueden dar para que reconozca a los familiares que en primera instancia ya no se reconocen porque quizá en su memoria lo recuerda en su infancia o juventud? ¿No? Un poco de reconocimiento, pues, de Sí. familiares. Sí, sí, sí. Sí, podemos, bueno, esto, algo que se utiliza en la prevención de que esto ocurra es tratar de actualizar fotografías en la casa, por ejemplo, ¿no? Porque probablemente en casa esté la fotografía de los hijos cuando eran niños y ahora que ya, yo les digo en el grupo de apoyo, ¿no? Que ya son pelones y gordos, pues ya no los reconocen, evidentemente, porque ya cambiaron, ¿no? Entonces, tratar de actualizar, tener quizás un álbum de fotos donde se vaya viendo la evolución, los cambios que van teniendo los hijos con el paso de los años, para tratar de demostrarle, mira, ahora es tu hijo tal, ¿no? Yo he tenido casos en los que ocurre principalmente cuando se deja mucho tiempo de ver a los hijos. Ocurre con personas que están, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países, y dejan de verlos mucho tiempo, regresan y me ha tocado casos en los cuales no ha sido posible que el paciente identifique al hijo, o sea, de plano lo hemos tenido, bueno, yo en un caso tuvimos que recomendar, pues no vas a poder estar porque el paciente insistía que porque abrazaba a la mamá y quién era ese hombre y no lo reconocía como su hijo, ¿no? Entonces estaba muy agresivo el paciente, se le iba a los golpes porque no lo reconocía. Intentamos muchas cosas y no logró reconocerlo, ¿no? Pero bueno, una opción es eso, actualizar fotografías, tratar de darle diferentes pistas en otras modalidades sensoriales, ¿no? Mediante la voz, recordándole experiencias compartidas, etcétera, intentarlo, ¿no? De esa manera. Muy bien, muchas gracias. Ahora para ti, Tere, dice, ¿es adecuado dejar antipsicóticos de rescate para crisis? Por ejemplo, quetiapina de base y risperidona en gotas en caso de agitación. Sí es adecuado y sí se pueden dar antipsicóticos de rescate, pero lo que no deberíamos de hacer es usar dos fármacos. O sea, si le estamos dando de base quetiapina, los rescates tendrían que ser con quetiapina. Em, el problema de usar doble antipsicótico es que aumentamos en gran medida los efectos adversos, ¿no? E incluso efectos adversos graves, incluyendo el neuroléptico maligno. Entonces, sí es necesario tratar de evitar doble antipsicótico. Si no nos está funcionando la quetiapina, pues entonces hay que quitar la quetiapina y cambiarla, ¿no? Podríamos intentar ahí la risperidona y de los rescates nuevamente pues serían con risperidona. Ujú. Y bueno, una pregunta que digo, tal vez tenga una respuesta de las dos, digo, de estas dos perspectivas, farmacológico y no farmacológico. Eh, Dice, ¿cuál es el abordaje más adecuado cuando un paciente experimenta alucinaciones severas que lo llevan a comportamientos extremos, como la ingesta de heces u orina sin presentar antecedentes de deterioro cognitivo? O sea, como más, digo, obviamente conductas extremas, ¿no? Pero sin presentar antecedentes de deterioro cognitivo.
Yo ¿Eso? creo que la pregunta va más o sea, como que el caso clínico que nos están presentando en esta viñeta es como más síntomas cognitivos, digo, más síntomas conductuales o de comportamiento, o síntomas cognitivos medio devaluados o medio infravalorados, pero definitivamente sí hablan de estos comportamientos que pueden tener extremistas como eso, ingesta de las Ujú. excretas. Sí, yo creo que habría que, bueno, ver en qué contexto, ¿no? En qué tipo de demencia, porque hemos visto casos de síndrome de Kluver-Bucy, ¿no? Un poco me hace pensar en eso, ¿no? Donde los pacientes, por ejemplo, tienen hiperoralidad, ¿no? Hiperfagia y comen cosas que no son comestibles y suelen comer heces, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí habría que ver en qué contexto, porque creo que no es algo que sea tan frecuente, ¿no? Entonces, investigarlo, yo creo, ver exactamente a qué huyendo para identificar la causa. Y bueno, pues ahí recordemos que también las opciones son ser firmes, tratar de detener la conducta, porque evidentemente pues esto pues es negativo al propio paciente, ¿no? Y bueno, y causa mucha disrupción esto, ¿no? No sé, Tere, si puedas agregar algo más. Sí, a mí lo que me llama la atención de la pregunta es si no tenía deterioro cognitivo previo, ¿no? O sea, Sí, si alguien empieza a presentar esas manifestaciones, pues de inicio, pues hay que abordar todas las causas de psicosis y de manifestaciones conductuales, o sea, desde que no se trate de un delirium, por ejemplo, y buscar una causa orgánica, o sea, hacer laboratorios generales y todo, para ver si encontramos una causa orgánica, ver si no es efecto de algún fármaco, y si así empezó con manifestaciones de conducta, pues tener en consideración otras patologías, ¿no? Alguna otra, a lo mejor una demencia que inicie con manifestaciones conductuales como degeneración lobar frontotemporal o incluso alguna otra enfermedad psiquiátrica, ¿no? Considerar. Ujú. muy bien, muchas gracias. Y también digo ya para terminar, para que todos vayan a desayunar y festejar a sus mamás, o a que las festejen, insisto, creo que es una pregunta que también pueden participar las dos. Eh, dice, ¿qué recomendaciones pueden dar para que el paciente tome los medicamentos en caso de no querer tomarlos? Sí, ¿qué recomendaciones? Bueno, hemos visto que a veces, bueno, hay que también tener mucho cuidado con, recientemente en un congreso de geriatría que se hizo aquí en Cuernavaca, escuché una charla de un médico que decía que no todos los medicamentos se pueden triturar, que no todos los medicamentos se pueden partir, que no se pueden, no todos se pueden disolver, porque a veces que recomendamos, no, pues hay que triturarlos y mezclarlos con mermelada, con yogur, con algo que la persona pueda deglutir mejor o disfrazar para que el paciente pueda tragarlos. Entonces, yo creo que en primer momento hay que investigar si es probable fragmentar, moler los medicamentos, pero eso preguntarlo al médico para ver que no estemos provocando otro tipo de situaciones adversas por estar ingiriendo un medicamento en la manera en la que no debe hacerse. Bueno, yo creo que intentar, a veces detrás de que los pacientes no quieran tomar los medicamentos, muchas veces hay anosognosia, o sea, el hecho de que el paciente considera que está bien, que no necesita los medicamentos, o bien algunas ideas también de daño, ¿no? Es que me están envenenando, es que no me hace bien. También investigar si si pudiera el paciente estar teniendo algún efecto secundario, malestar gastrointestinal a partir del fármaco y que sea también algo que impida que el paciente quiera tomar el medicamento. Finalmente, sí puede haber algún malestar asociado a ello, ¿no? Utilizar también vías de administración como muchas nuevas que ya hay, medicamentos que son solubles, etcétera, para que el paciente los pueda tomar mejor, ¿no? Es lo que se me ocurre. Tere, no sé si quieres agregar algo más. Pues sí, afortunadamente, pues tenemos algunas presentaciones que pudieran ser más amigables, ¿no? Por ejemplo, en antipsicóticos, en la risperidona, pues hay jarabe. Ujú. No sé, memantina está, la presentación está orodispersable. O sea, sí podríamos tener algunas opciones. De no ser así, yo también escuché esta plática y estoy de acuerdo. Si el fármaco tiene ranura, pues sí podrá partirse, ¿no?
pero pues ya en un caso extremo, pues tendremos que arriesgarnos en ese sentido de tratar de diluir el medicamento si no tenemos otra opción y para poder dárselo al paciente. A veces cuando no lo quieren tomar en ese momento, pues funciona justo las recomendaciones que nos daba Adela de, pues nos vamos 5 minutos, lo distraemos con otra cosa, le ofrecemos una bebida, un postre o hablamos de otra cosa y ya regresamos y en un segundo intento ya dar el fármaco en otra forma de presentación, ¿no? Para pues evitar estas ideas de que me quieren hacer daño y todo, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su participación, por ser tan generosos. Quiero hacer una especial mención en esto que está sucediendo, creo que por primera vez, que es que estamos recibiendo muchísima ayuda de Arturo, de Lupita, de Héctor. Digo, ya sentimos pues que existe una comunidad. Y bueno, también un último comentario, digo, ya para cerrar y despedirnos, que es el comentario de la licenciada Ellen Mora. Digo, lo voy a leer textualmente, si no lo han leído ahí en el chat. Dice, hoy fui invitada por médico geriatra a este evento, me parece excelente, muchas gracias. Ayuda a mi mamá, porque padece demencia moderada leve. Y dice que le gustaría seguir recibiendo estas herramientas y bueno, se presenta que ella es la licenciada María Elena Velázquez, es licenciada en trabajo social y es cuidadora primaria. Y bueno, ese es un ejemplo muy claro de lo que está intentando el colegio, de lo que está intentando Carnot, este esfuerzo al que se suma Teresa, Dafne y Adela, de provocar esta expansión de conocimiento. Digo, la educación médica continua es algo con lo que tenemos mucha experiencia, pero y algo que nos había faltado y que estamos trabajando en eso es en hacer comunidad, sobre todo con las personas que viven con la experiencia de ser cuidadores o cuidadoras de personas pues con este tipo de enfermedades. Les recuerdo que en el chat están todavía los enlaces para generar su constancia. Digo, ya todo el mundo aquí está familiarizado y también está el enlace donde pueden encontrar el repositorio, es decir, el contenido de todas estas sesiones. Y si no lo ubican, también pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que son muy sencillas de localizar, que es Conamejer MX. Tenemos un canal de YouTube que se llama así, donde subimos también estas sesiones, por si no encuentran el QR. De nuevo, muchas gracias por su compromiso, por su generosidad para estar a las 10:20 de este 10 de mayo. Y bueno, les deseamos, como ya todas les han dicho, a las madres en cualquiera de sus modalidades un feliz día y a los demás y a las demás que pasen un muy buen fin de semana. Muchas gracias Teresa, muchas gracias Adela y muchas gracias Carlos. Hasta la siguiente sesión. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.